Mira, para que no pierda su tiempo, la mejor versión de Watchmen es el cómic. Y no creo que alguien esté en desacuerdo, pero según dicta la ética internauta, debo justificar mi opinión con un video ensayo de preocupante duración. En septiembre de 1986, un erudito gótico llamado Alan Moore publicó una de las obras más influyentes y magníficas de la historia del cómic y de los superhéroes en general, Watchmen, ilustrado por Dave Gibbons y John Higgins. No solo es una muestra contundente del gran ingenio de Moore, sino que también tiene una historia algo interesante detrás. Verás, antes de que Watchmen fuera realidad, Alan Moore le propuso a DC hacer una historia introspectiva con personajes ya existentes, pero se lo negaron, así que al final tuvo que crearse los suyos propios. Así nació la oscura y trágica historia llena de justicieros enmascarados, debates filosóficos, amenazas bíblicas, violencia gráfica, narrativas introspectivas y un montón de frases célebres. Luego de ser un gran éxito, Moore perdió los derechos de la obra y DC hizo lo que quiso con ella, como su otro cómic, V de Vendetta. Pero esa es otra historia. Hola, compañero humano. Ya que sabes el contexto de una de mis obras favoritas de la ficción, no tienes excusa para no tragarte las varias comparativas entre el cómic, la película y la serie de HBO. Pero primero, debo dejar esta aclaración en la pantalla. Con todo esto aclarado... Diario de Rorschach, 12 de octubre, 1985. Cadáver de perro en callejón esta mañana. Marca de rueda en el estómago. Esta ciudad me teme. Estas son las primeras palabras que aparecen en el cómic, directamente redactadas por Rorschach, uno de los tantos justicieros enmascarados que hay en la ciudad, o al menos, el último que queda. Como podemos ver en su forma de redactar, la imagen que tiene de sí mismo es de alguien que conoce el verdadero rostro del lugar que pretende proteger. Alguien inquebrantable, discreto, sediento de justicia y de poesía. La película no es muy diferente al cómic. Hace la cosa de alejar la cámara, los detectives, la escena del crimen, todo correcto. Pero así no empieza el filme. La cosa comienza con The Comedian viendo las noticias, donde se nos da a conocer la existencia del Dr. Manhattan y el contexto histórico, político y social en el que se encuentran. Esto es bastante útil para el espectador común, porque no se puede tener la inmersión de un cómic. Después de todo, hay que añadir un poco más de contexto para no alargar el largometraje unas 2 horas más. ¿Qué? ¿Quiénes son estos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la referencia a la última cena? ¿Me salté algo? Ah, así que la película está dirigida por Zack Snyder. Eso explica la cámara lenta. Para no resumir toda la película, voy a presentar los puntos más importantes para hacer la comparación definitiva entre ambas versiones. Número 1. Personajes. Rorschach es genial. Mi personaje favorito de la obra, en efecto. Y me arriesgo mucho al decirlo porque también está Ozymandias y Dr. Manhattan. Pero hay algo en este autoproclamado detective conservador y absurdamente agresivo que me atrae. Su principal atractivo viene del famoso test de Rorschach, que consiste en interpretar distintas manchas negras para desnudar tu subconsciente. En su caso, las manchas movedizas que hay en su máscara representan eso mismo, pero con otros significados. Corresponde a su visión del mundo, una en blanco y negro, donde ninguno de los dos colores se mezclan en ningún momento. Su compleja y poéticamente retrógrada no puede asimilar un área gris entre lo bueno y lo malo. Es como la profesora que te daba nalgadas por decir groserías en el recreo. Su visión de cómo funciona el mundo va más allá de eso, pero no quiero abundar en el personaje. Pero el que sí quiso abundar más en él fue Zack Snyder, que añadió escenas extra en el corte extendido de la película que hacen ver a Rorschach como un antihéroe incomprendido y glorioso, que opera en las sombras. Moore obviamente no quería que la gente lo viera como un ejemplo a seguir, y la serie de HBO tampoco, porque lo convirtió en un símbolo para un grupo de supremacistas blancos en el futuro. Un gran desarrollo. Punto para el cómic. Night Owl. Es una crítica directa de Alan Moore hacia los superhéroes convencionales. Es como Batman, pero gordito, temeroso, con lentes y disfunción eréctil. Es el sucesor de otro Night Owl, que no tenía gadgets avanzados, pero sí un traje ajustado y ganas de golpear criminales. No hay mucho más que pueda añadir. Hay un buen arco de personaje con él, pero mejor lean el cómic. En la película es igual, pero con traje más batmanesco. Las diferencias son tan pocas que no vale la pena resaltarles. No hay punto para nadie.
Espectro de C. Es la mujer del grupo. Y ya. En este caso, sí hay diferencias notables entre la versión del cómic y la película. En el cómic, se limita a ser una pedante acompañante que impulsa el arco de Night Owl y Dr. Manhattan. Es hasta insoportable en ciertos puntos, pero al menos tiene carácter. No como el de la película, que sí, es mucho más activa y menos irritante, pero le costó su personalidad. Es genial ver que la evolucionaron, pero sigue siendo opacada por los demás. Una pena, pero nadie niega que es muy importante para la historia. También quiero incluir a su madre, su antecesora, que sí es mucho más basada que ella. Mientras que la señorita Laurie Júpiter hacía berrinches sobre cómo su novio ultrapoderoso, capaz de transformar la materia, no le da la suficiente atención, la señora Sally Juspetchik le da consejos sobre las relaciones y de cómo no tener remordimientos ni enojos hacia las personas, aún sabiendo que fue violada por su compañero de trabajo y constantemente sexualizada en su juventud. Grande Sally, no tan grande Laurie. Le daré un punto para la película por hacerla menos desagradable. Ozymandias es un multimillonario considerado como el hombre más inteligente y poderoso del mundo. Después de Dr. Manhattan, claro. Su principal atractivo es ser, pues eso, el más basado del grupo. Mejoró su cuerpo y mente con entrenamiento, como Batman, y trabaja como superhéroe sin ocultar su identidad secreta, como Iron Man. Lo que lo convirtió en uno de los mejores personajes fue el hecho de que es el villano principal. Decidió acabar con la Guerra Fría y unir a toda la raza humana matando a millones, haciéndolas creer que todo fue obra de alienígenas. Un plan muy elaborado y asombroso, pero poco ético. Matar a millones para salvar billones parece buena idea, pero sigue siendo espeluznante. En la película es reducido a un villano genérico. Su traje apesta. No se esfuerza en aparentar ser bueno para nada y le dieron más superpoderes que en el cómic. Bueno, le dieron fuerza y agilidad sobrehumana a todos, al punto de que llegué a pensar que ellos eran superhéroes de verdad y luego leí el cómic y dije... Snyder. También, en vez de usar un calamar gigante, usó una explosión parecida a la energía que produce el Dr. Manhattan. Eso para poder eliminar todo lo relacionado con la creación de aquel calamar. Es una idea interesante cambiar las fuerzas alienígenas con el Dr. Manhattan para unir a la humanidad. Me parece un cambio justo. Sin embargo, el Ozymandias del cómic es 70 veces superior. Punto para el cómic. El Doctor Manhattan. Lo llaman así porque el gobierno estadounidense quería implantar miedo en los rusos. Era un científico relojero con vida normal dentro de lo que cabe. Tenía una novia, un trabajo en un laboratorio, carne, huesos. Era feliz, pero un día quedó atrapado dentro de una cosa científica que hace rayitos que le provocó una dolorosa metamorfosis. Muy mala onda de su novia al irse. Yo me quedaría a verlo a ver cómo explota. Luego de que sus átomos tomaran forma, se convirtió en el Dr. Manhattan, el único con poderes de la historia. Y vaya que los tiene. Es prácticamente Dios. Puede manipular la materia a su alrededor, brillar como una linterna, ser omnipresente y su superpoder más interesante: estar en todos los tiempos al mismo tiempo. Eso es el equivalente a tener el punto de vista del espectador. Él ve el futuro y el pasado como si fueran el presente. Si le preguntas, ¿cómo será el futuro?, él te dirá, no sé, estoy viviéndolo ahora. Es como tener el poder de leer las páginas del cómic en el orden que quieras. Lo veas como lo veas, seguirás viendo el acontecimiento como el presente. También tiene una frase genial. Cuando le preguntan por qué no hace nada al respecto cuando sabe que pasará algo malo en el futuro, él responde, debo actuar como si las cosas me sorprendieran, como una marioneta. Todos somos marionetas, solamente que yo soy el único que puede ver los hilos. ¡Buah! ¡Qué frase! Es el personaje más profundo de la obra, porque nos pone la reflexión de que si alguien fuera tan poderoso como Dios, no le importaríamos porque para él la vida es insignificante, pero también nos da la perspectiva de que la humanidad es una maravilla del espacio-tiempo, porque genera posibilidades infinitamente poco probables cada vez que un ser nace. Un gran personaje. Aparece también en la serie, pero con otro actor, y lo justifican, pero sigue siendo algo sacado de debajo de la alfombra. En la película hay ligeros cambios, pero nada del otro mundo. Punto para el cómic. The Comedian. Este es un personaje aún más profundo que el Dr. Manhattan. Su punto es ser la parodia de la humanidad. Su objetivo es dejar el mensaje de que se puede salir con la suya en cualquier caso, porque es un héroe de guerra y el gobierno lo apoya. Es un pilar importante para la trama, y el actor de la película lo hizo espectacular, así que, para emparejar un poco, punto para Snyder. También están los personajes secundarios, como el vendedor de periódicos y el cliente. En el cómic aportan una genial trama extra que sirve de acompañamiento a la principal, prácticamente imposible de adaptar a un filme. Así que no lo hicieron. Es broma, lo hicieron en la versión extendida, convirtiendo la historia del cómic dentro del cómic en una animación dentro de una película live action. Literalmente no aporta nada, pero sinceramente nunca entendí la metáfora de la historia, así que no creo estar en posición de comparar las dos versiones. Sin embargo, punto para el cómic por todas las cosas que la película omitió.
Número 2. Acontecimientos. Esta sección del guión está redactada por Loquendo, así que busca algo para comer mientras esperas. Naturalmente, la película no le añadió muchos cambios significativos a la historia ni a la composición, por suerte, pero me gustaría resaltar unas cuantas escenas que me parecen muy bien logradas. Excuse me, have to visit men's room. Oh, for Christ's sake. También hay que hablar del cambio de suceso apocalíptico, que en el cómic es un calamar gigante, y en la película es una bomba atómica. ¿Cuál es mejor recurso? Bueno, la idea de Ozymandias de asesinar a tantas personas en Estados Unidos viene de unir a toda la raza humana para derrotar a un villano. Opino que es genial tener dos versiones de una misma idea. Cambiaron también cosas como el hermoso final de Night Owl y Lord Júpiter demostrando su amor luego de enterarse del sentido de la vida. En el cómic lo hacen mientras Rorschach es eliminado por el Dr. Manhattan, así que ni se enteran de su muerte, pero Zack no podía dejarlo así. Rorschach era demasiado genial para que muriera tan fríamente, así que alargó su última escena y debo reconocer que el actor que escogieron le dio al clavo en cada actuación. Un magnífico trabajo, pero no tiene mucho sentido que Night Owl se haya quedado viendo todo para luego lanzar un clásico. Al final no tiene ese impacto melancólico y sentimental del cómic, donde Ozymandias suelta lágrimas de alivio por según el salvar la raza humana. Ese cierre es fantástico, porque nos da la reflexión de que la humanidad es un perro rabioso duro de entrenar, y tomando en cuenta que la vida es insignificante a ojos de cualquier observador frío. Romper algunos huevos no importa si quieres hacer un omelette. La agria victoria del villano y cómo lo toman los protagonistas es algo que no sale fácilmente de tu memoria. Rorschach fue eliminado de la ecuación porque se negó a guardar silencio ante la verdad. No quería vivir en un mundo donde era necesario mentir para tener paz mundial. Ese sentimiento que te otorgan esos paneles es inolvidable, y cuando terminas el cómic entiendes por qué Alan Moore se negó a adaptar la historia a un medio cinematográfico. Al final de la película suena una canción de My Chemical Romance, lo cual es un punto. ¿Qué? Soy fan de la banda. Ahora es momento de hablar de la serie. Ahora la decisión final. ¿Cuál es la mejor adaptación de las ideas de Moore? Bueno, si queremos ser justos, habría que tomar en cuenta los varios cómics que salieron después del original que funcionan como spin-offs, precuelas y secuelas, pero no cabe todo en el título. Para ser más objetivo, sería más prudente comparar solamente la película con el cómic original, pero quise mencionar la serie porque me parece muy buena. Y no conté spoilers muy grandes para que puedas disfrutarla por tu cuenta. Y nuestro ganador es... No sé qué te esperabas, el cómic es obviamente superior, pero siempre hay que tomar en cuenta los puntos que acumuló la película. Además, sin ella tal vez no hubiera existido la serie, así que... Otro aplauso para Warner Brothers. El filme nos brindó nuevas perspectivas, información, y personajes de relleno, pero sigue siendo una adaptación decente. Lo más importante sigue ahí, y es un alivio que sea al menos un 90% fiel al cómic original, no como V de Vendetta, pero esa es otra historia. Gracias por acompañarme en esta apreciación del universo Watchmen. Si tienes una memoria algo débil y crees que nada de lo que dije acerca de la obra va a afectar tu experiencia viéndola por primera vez, te las recomiendo bastante. Ahora que ya cumplí mi sueño de hacer un video ensayo de una obra ficticia por más de 10 minutos, puedo dormir tranquilo. Listo, hasta la siguiente ocasión. Bye.